6 de la mañana con 33 minutos, 6 de la mañana con 33 minutos. Aquí en Radio Noticias se inicia la primera entrevista programada para este día, miércoles 8 de octubre del 2025. Con nosotros el doctor Andrés Altamirano, coordinador de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablarnos sobre la ejecución presupuestaria, que siempre no tiene una total ejecución. Hay diferentes factores y esto conocerlo, aún más ahora con estas situaciones de incumplimiento por parte del gobierno. Entonces conocer, se están cumpliendo los presupuestos que tienen los gobiernos seccionales de las principales ciudades, principalmente, doctor, Quito, Guayaquil y Cuenca. ¿Por qué no se cumplen estos presupuestos que se asignan al inicio del año? Bienvenido, doctor, ¿y cuál es el informe que tiene la Fundación? Buenos días, Gustavo, y un cordial saludo para los radioescuchas. Es un placer estar compartiendo esta mañana con ustedes. Sí, nosotros como Fundación hemos realizado un análisis sobre las cifras que se están llevando en la ejecución presupuestaria conforme a lo que es las tres primeras ciudades o las tres principales ciudades del Ecuador, Quito, Guayaquil y Cuenca. En ese sentido, hemos evidenciado que, por ejemplo, en la ciudad de Quito y Guayaquil la ejecución presupuestaria no alcanza más allá del 45%. Y hay que decirlo, la ejecución presupuestaria no es una medición lineal. No es que al semestre o al primer semestre se debería tener el 50%, sino más bien se tiene que ver con el impacto y cómo se va gastando efectivamente el dinero y los recursos públicos de los ciudadanos. A lo largo del año. A lo largo del año. Ya, correcto, exactamente. Para ir entendiendo. Y al caso que tenemos que también tener un poco de precaución y de alerta es con lo que está pasando en Guayaquil, que a diferencia de Quito y a diferencia de Cuenca, Guayaquil no está presentando la información presupuestaria que está obligada de acuerdo o de conformidad a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información, la LOTAIF. ¿Quién que tiene establece, que exigirle, doctor, esto? Exactamente, los municipios, de acuerdo a esta ley de transparencia, tienen que presentar información mensualmente, incluida la ejecución presupuestaria que se está llevando a cabo. Y esto representa un verdadero problema frente a la transparencia y la rendición de cuentas, y además socava la confianza que tiene la ciudadanía de cómo se está invirtiendo el dinero, porque la ejecución presupuestaria, más allá de ser un tema meramente contable, es un tema que tiene una repercusión directa a las necesidades que tiene la ciudadanía. Entonces, un dólar no invertido, un dólar no gastado, se puede convertir en una obra no ejecutada, o servicios públicos que llegan tarde, o proyectos de desarrollo que se trasladan en el tiempo. De ahí la importancia de hacer un seguimiento a la ejecución presupuestaria municipal, y mucho más aún cuando estas entidades son las que tienen mayor cercanía y contacto directo con lo que son las necesidades básicas de la ciudadanía. Son encargadas del alumbrado, del alcantarillado, de la pavimentación, entonces de ahí su pertinencia. Este no cumplimiento de los presupuestos, doctor Altamirano, pasa por esta circunstancia también del CERCOV, por donde se ingresan. Hemos escuchado, ya estamos en el 10º mes del 2025, y este 44% sí preocupa, pero nos han explicado, y eso también para la ciudadanía con el conocimiento de causa, de que se tiene obras ya contratadas, pero se sube al CERCOV. Y ahí, como van cambiando las reglas, por ejemplo, la Asamblea Nacional ayer aprobó reformas al CERCOV. Entonces no se sabe cómo estarán estos procesos precontractuales, contractuales. Y entonces, ¿se puede justificar que el 44% que tiene de cumplimiento de presupuesto en la capital de la República serían por estos hechos? Hay varias causas, Gustavo, que pueden justamente explicar la situación que, por ejemplo, en enero a julio la capital haya ejecutado el 44%. No es un porcentaje que podría decirse bajo, sino aceptable, pero no sería el ideal. ¿Sí? Entonces, una de estas causas es justamente lo que acabas de comentar con respecto a la seguridad jurídica que se tiene en la normativa de los procesos de contratación pública, debido a que en el año iniciamos con una ley orgánica de contratación pública que en el transcurso
justamente de este tiempo ha sufrido modificaciones, en primer lugar por la conocida Ley de Integridad Pública, que modificó la Ley Orgánica de Contratación Pública y se expidió su reglamento, y esto modificó la manera de cómo se estaban llevando los procesos de contratación y su normativa. Sin embargo, la Corte Constitucional la declaró inconstitucional. Entonces, esto sí afecta a la seguridad jurídica que tiene el país y también a la manera que se ejecutan los recursos, debido a que los funcionarios públicos de cada entidad, y en este caso de los municipios, viven con cambios que les representan una manera de poder no actuar de una manera eficaz y eficiente, debido a que tienen que adaptarse, y mucho más aún cuando estos cambios vienen y van. Entonces, los procesos de contratación pública tienen una incidencia directa a cómo se ejecutan los recursos de todos, debido a que mediante una compra se realiza bienes, se compra obras, se compra servicios, obras sobre todo. Exactamente, y esto tiene una repercusión a lo que es el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Adaptarse el contrato con el prestador del servicio hablemos claramente acá en la capital de la República, algo que reclama la ciudadanía, la repavimentación, la construcción de nuevas vías. Esto, o sea, ¿de quién es la culpa? Para poner en ese cuadro, ¿no? Sí. En Ecuador se ha vivido dos circunstancias que han agravado la pavimentación de las vías. La primera es la que sufrió Petroecuador y la que provocó en sí una escasez justamente del asfalto. Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos y lo que se está enfrentando no solo en la ciudad de Quito, sino en varias ciudades del Ecuador, en el que la pavimentación normalmente se hace en épocas de vacaciones, y actualmente estamos viviendo a veces pavimentaciones dentro de la ciudad que han perjudicado la fluidez vehicular que tiene que llegar. Y la otra tiene que ver justamente con lo que acabábamos de hablar, los retrasos que tienen los procesos de planificación de los procesos de contratación pública, debido a esta inseguridad jurídica. Entonces, si nosotros analizamos, por ejemplo, las cifras de Quito y las cifras de Guayaquil, y más bien las cifras de Cuenca, porque de Guayaquil no tenemos información, vemos que, por ejemplo, en Cuenca, lo que es los egresos de inversión que tiene que ver con la obra y la infraestructura tienen una ejecución del 31%. Entonces, eso es decir que la inversión ha estado yendo muy a paso lento. Entonces, esto puede tener la repercusión, como dicen, en factores externos como el de Petroecuador, y también en factores internos que pueden tener dentro de los mismos municipios, que tiene que ver con la capacidad técnica que tienen los funcionarios públicos para llevar y ejecutar los recursos. Entonces, hay varios factores y grandes problemas estructurales que no solo han sido dentro de estos mandatos, por ejemplo, en tanto de Quito y de Cuenca, sino que ya se han convertido en problemas a largo plazo dentro de las diferentes competencias y atribuciones que han tenido los GATS. Todas las alcaldías pasadas entonces tuvieron este problema, la falta de ejecución de presupuestaria. Ahora en el global el 44%, doctor Altamirano. Ya, pero ¿cómo lo podemos dividir? No sé si tienen esa estadística, porque tenemos 9 administraciones zonales, incluso que 9 incluido la del Chocó, la nueva administración que se formó en la actual administración. ¿Cómo, digamos, ahí es la explicación? Porque incluso en la tarea de fiscalización de algunos concejales que han estado acá, han manifestado esto, la falta de cumplimiento de presupuestos en algunas administraciones zonales. Este es el arrastre para llegar a un global del 44%. Nosotros tenemos que decirlo, el 45%, que es casi lo que no han superado Cuenca y Quito, es de estas dos ciudades. Entonces, para poder realizar una ejecución de los 220 más gobiernos autónomos y centralizados, se necesita realizar justamente un seguimiento y una evaluación y un control de cómo se están ejecutando. Pero hay que recordar que estas 3 ciudades en análisis son las más importantes y las que mayor recursos tienen. Entonces, aquí también hay un problema en la ejecución presupuestaria que tiene que ver con la liquidez o la restricción limitada de liquidez que pueden tener los GATS, debido a las transferencias que tienen al gobierno central. En gran parte dependen de lo que entrega el gobierno central a los GATS. Exactamente, del modelo de equidad territorial. Entonces, eso también afecta a los GATS en gran medida a los más pequeños. Si afecta en este caso a lo que es Quito, a lo que es también Cuenca, que son GATS que también provocan o más bien
tienen ingresos propios por sus empresas públicas, por sus tasas, impuestos y tributos. Los GATS pequeños dependen casi su gran mayoría de los ingresos que provienen de las transferencias que tiene el gobierno central. Entonces, de ahí la pertinencia de que todos estos pagos que se tengan que realizar, tanto a los gobiernos que tienen una población grande, como son los de Quito, Guayaquil y Cuenca, y más aún en los gobiernos parroquiales o los gobiernos autónomos municipales más pequeños, que dependen casi su gran mayoría de las transferencias que el gobierno central les hace. Entonces, tenemos que evaluar todo esta estructura y todo este contexto. Al distrito metropolitano o al Cantón Quito, el gobierno le arrastra una deuda de 140 millones de dólares. Entendemos que las administraciones zonales también tienen presupuesto, asimismo por la capacidad de densidad territorial. Y ha habido quejas de que no cumplen. Incluso ahí se habla de 24, 33%. ¿A quién le corresponde estar atentos sobre ese cumplimiento de los presupuestos? Si hablamos de las administraciones zonales, el responsable en este caso y es el municipio de Quito, quien realmente entrega recursos y administra el dinero del municipio en diferentes zonales y en diferentes dependencias municipales a cargo del Distrito Metropolitano de Quito. En esa línea se tiene que hacer un seguimiento y el portal web Presupuesto Abierto del municipio de Quito permite a la ciudadanía conocer por unidad y por dependencia municipal cuánto se está ejecutando de ese presupuesto asignado. Entonces, ¿quién es el responsable directo de hacer seguimiento de cómo se está ejecutando los recursos en todas las administraciones zonales? Es el municipio. Sin embargo, el llamado también es para que la academia, la sociedad civil pueda hacer control social respecto a cómo se está ejecutando los recursos en cada una de estas unidades municipales. Entonces, tenemos que recordar que en el caso de Quito, por ejemplo, cuando detallamos más del presupuesto con respecto a los egresos por tipo, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que son egresos de inversión, que tiene que ver con infraestructura, tenemos los egresos de gasto corriente, que tiene que ver con sueldos y salarios, tenemos los egresos de capital, que tiene que ver con la compra de activos duraderos. Cuando analizamos esto en el gobierno autónomo descentralizado de Quito, por ejemplo, nosotros podemos ver que tanto los gastos corrientes como los gastos de inversión que tienen que ver con sueldos y los que tienen que ver con infraestructura pública respectivamente, estos se han ejecutado alrededor del 45%, pero la cifra en el que hay una oportunidad de mejora son los egresos de capital. En estos egresos que se hacen para comprar equipos, maquinarias, en esto hemos tenido una ejecución del 12%, entonces vamos a más de mitad del año, este tipo de ejecución tiene que acelerar el paso. Y así buscamos más bien también de todos los municipios que hemos hecho el análisis. En este caso de Cuenca, a lo que resta del año, tiene que acelerar su ejecución. Pero es importante destacar aquí, Gustavo, que no tiene que ser gastar por gastar, ¿sí? Entonces, el gasto tiene que tener una lógica. Hay necesidades que necesitan prioridades. Claro, totalmente. Entonces ahí viene que tenga que ser un gasto planificado, un gasto que genere impacto, un gasto que tenga control. Aquí en el Ecuador vivimos siempre con un problema muy, muy grave, que es la carencia y evidencia de que la ejecución presupuestaria esté generando resultados y esté generando impacto. Claro. Entonces aquí el llamado para los gobiernos autónomos descentralizados, tanto en el análisis que hemos realizado como a los demás, es que tienen la oportunidad y tienen la obligación de mejorar el gasto, pero que sea un gasto eficiente, un gasto transparente y sobre todo que también sea participativo. En esta forma de administrar los presupuestos en los GATS, ¿cuál es la diferencia entre Cuenca? La principal sería la población, porque la capital de la República dicen que estamos en los 3 millones de habitantes. Cuenca, entiendo por los 2 millones. Estos presupuestos en comparación, ¿son gastados mejor en Cuenca que en Quito? Aquí tenemos que distinguir justamente ciertos factores demográficos que tienen cada una de las ciudades. En Quito, si no mal recuerdo, según las cifras que del último censo poblacional, somos 2.7 millones de personas, y en Cuenca es alrededor de 600.000, 595.000, 570.000
ciudadanos. Entonces, existe una diferencia bastante grande con respecto a la población de estas dos ciudades. Y también ahí hay una diferencia respecto al presupuesto que tienen. Entonces, la ciudad de Quito tiene alrededor de $1.000 millones, de los cuales ha ejecutado 440 millones. En cambio, la ciudad de Cuenca tiene un presupuesto de 258 millones de dólares, de los cuales ha ejecutado el 40%, que es alrededor de 103 millones de dólares. Entonces, claro, todos estos componentes demográficos tienen un impacto directo en lo que es el ingreso que van a percibir cada una de las ciudades. Con respecto a cómo se organizan o cómo se desglosan los diferentes gastos, como ya lo había mencionado, tienen gastos corrientes, gastos de inversión, gastos de capital. En el caso de Quito, nosotros podemos ver que los gastos de inversión y que los gastos corrientes están alrededor del 48 al 45% con respecto al total del presupuesto que se tiene en el año 2025. Es decir, que existe un balance más o menos parecido entre lo que se va a invertir en infraestructura pública y lo que se va a gastar en sueldos. Para el caso de Cuenca, por ejemplo, tenemos un panorama con matices un poco más caracterizables, podría decirse. Entonces, por ejemplo, en Cuenca se tiene que el gasto de inversión representa más allá del 60% con respecto a todo lo que se tiene planificado en el 2025, y los gastos tanto de corrientes como los gastos corrientes representan un 30 o 45%, pero hay algo muy, muy fuerte en Cuenca que también tiene que ver con los gastos o los egresos de financiamiento, que son estos egresos para pagar las deudas y las obligaciones que adquieren los municipios. Exactamente, o también créditos de multilaterales. En Cuenca esta cifra también es bastante importante en lo que es el presupuesto, y aquí también es importante mencionarlo, que Cuenca tiene ya una ejecución del 72% de estos egresos de financiamiento, de estos pagos de deuda y estos pagos de obligaciones. Apoyado, digamos, esto del tranvía, que digamos puede ser y puede estar dentro justamente de estos egresos de financiamiento, pero ¿qué implica que se tenga un rubro de esta manera? Es que Cuenca está realizando un esfuerzo financiero durante este año para cumplir con las obligaciones pasadas, y esto puede tener una cierta repercusión en el cual este esfuerzo financiero de cierta manera puede incidir a la inversión futura que tenga que realizar Cuenca por este tipo de esfuerzo que se está realizando. De ahí también es tener esta pertinencia de que en Cuenca se tome en cuenta todos estos esfuerzos y se ponga en una balanza para no comprometer lo que tiene que ver con la inversión tanto de infraestructura como de capital. Doctor Altamirano, ha sido siempre cuestionado el número de funcionarios en el municipio capitalino. Este gasto corriente incide, entonces, porque a veces la mayoría del presupuesto se va por ahí. ¿En verdad es así en el análisis hecho por la Fundación? Sí, Gustavo. A ver, nosotros tenemos, cuando analizamos el presupuesto de Quito, por varios sectores, el sector que mayor representa en lo que es la composición del gasto y del presupuesto del municipio es el sector de movilidad. Y el segundo es el sector de administración, que tiene que ver justamente con el tema de sueldos y salarios. Entonces, hay un peso importante que tiene que ver con el gasto corriente, con el pago de sueldos, con el pago de salarios dentro del municipio de Quito. Pero esto no significa que sea una tendencia o una composición extraña, porque si uno analiza también otras ciudades, en esto por ejemplo Cuenca, y vemos otro tipo de municipios, el gasto corriente siempre va a tener un peso importante dentro del presupuesto. Aquí lo que se tiene que ver es el impacto que se está teniendo de la burocracia que pueden tener los municipios referente a la calidad de servicio que se puede dar para cada una de la ciudadanía. Entonces, el impacto de la carga burocrática tiene que tener una medición efectiva respecto a cómo la ciudadanía se siente y se encuentra satisfecha con respecto a lo que está ofreciendo los municipios. Ahora, este modo de administrar estos presupuestos que los distribuye el municipio, ¿no? La actual administración, conformado por la mayoría por impuestos también que pagamos los capitalinos, impuestos, tributos y el presupuesto que recibe por esta capacidad de medir la cantidad de ciudadanos que tiene cada ciudad. Si se invierte bien,
cuando se les hace participar en estos presupuestos participativos que algunos ciudadanos conocen, la mayoría no, porque aquellos que ya siguieron este proceso piden las obras que necesitan al municipio. Esto, digamos, sería un buen ejemplo para otros GATS, o mayor conocimiento de la ciudadanía para ser partícipe de estos presupuestos participativos. Todos los gobiernos autónomos descentralizados tienen que realizar este proceso participativo en el cual la ciudadanía puede proponer qué realizar con el presupuesto, y esto se denomina presupuesto participativo. Entonces existe la obligación de los gobiernos autónomos descentralizados de hacer este proceso. Hemos identificado varios como problemáticas que pueden darse dentro de estos presupuestos participativos, y una es la falta de conocimiento que tiene la ciudadanía de poder participar, y también que puede estar acompañado con una falta de esfuerzo o de difusión de cómo se debe participar y cuándo son los momentos y las fechas para poder participar. Entonces nosotros como ciudadanía tenemos que conocer cómo participar y cuándo participar. Ya estamos a fechas, o más bien a días, de que tengamos la proforma presupuestaria del gobierno de Quito y también de Guayaquil. Que lo apruebe el Consejo Provincial. ¿Cómo es el Consejo Metropolitano? El Consejo Metropolitano. Entonces, ¿cuál es la lógica de estas fechas con respecto a los presupuestos participativos? Es que esto se tiene que realizar entre junio y julio para que la ciudadanía pueda proponer qué se puede realizar, y en octubre ya se tiene que tener una proforma presupuestaria entregada al Consejo Metropolitano o al Consejo Legislativo de cualquier ciudad para poder ser aprobado. Entonces, eso es una de las desventajas, que la ciudadanía, y en este caso no existe a veces una correcta difusión de estos momentos de cuándo se puede participar. Entonces, estamos a puertas de tener la proforma presupuestaria del municipio y de todos los municipios en el Ecuador, y eso también abre la oportunidad de plantearse las nuevas necesidades que van a tener dentro de la ciudadanía. ¿Cuál es el otro problema que se ve en el presupuesto participativo? Es que a veces, por las necesidades insatisfechas que tiene la ciudadanía, esta propone obligaciones que son inherentes ya al mismo municipio. Por ejemplo, proponen la pavimentación, el alumbrado, que son obligaciones que debería tener y que debería satisfacer el municipio o cualquier municipio. Entonces, son las oportunidades que a veces se pierden de poder, por ejemplo, que la ciudadanía proponga proyectos que tengan que ver con inclusión social, con desarrollo. Entonces, a veces son estos fondos mal utilizados debido porque las necesidades apremiantes son tener alcantarillados, tener alumbrado, tener pavimentación. Sin embargo, el enfoque de estos presupuestos participativos es mejorar la calidad de la comunidad y tratar de que existan estos proyectos sociales. Ese es el objetivo en sí, ¿no? Sí. De estos presupuestos. Doctor Altamirano, ¿cómo es? La falta de ejecución presupuestaria. ¿Qué pasa con estos presupuestos? ¿Regresan, se pierden? Hemos escuchado acá que en la tarea de fiscalización, concejales dicen, quienes son parte de la comisión de presupuesto del municipio capitalino, dicen que se ha reducido en tal parte, se ha aumentado en tal parte. ¿Hay cómo realizar esta tarea? Pero digo, estos recursos no utilizados de los presupuestos asignados a los GATS, ¿regresan, se pierden? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un ciclo presupuestario que viene desde la programación, la formulación, viene la aprobación y la ejecución del presupuesto. Entonces nosotros nos encontramos efectivamente en esta etapa de ejecución presupuestaria, y existen diferentes movimientos en el transcurso del año que se van ajustando dentro del presupuesto planificado. ¿Sí? Nosotros recientemente en Quito estábamos al pendiente de la aprobación del Consejo Metropolitano en un ajuste del presupuesto en el cual se disminuyó los ingresos que se iba a tener, y además se cambió ciertas líneas presupuestarias que se estaban para la parte de movilidad, se trasladaron para lo que es administración general. Entonces, estos tipos de movimientos son comunes dentro de los municipios, ¿sí? ¿Y qué pasa con la falta a veces de ejecución que tienen los presupuestos? En primer lugar, existe dentro de la normativa ecuatoriana que la ejecución
que no se llegue a realizar, se tiene que regresar en este caso al gobierno central en el caso de que sean los recursos provenientes de las transferencias del gobierno. Entonces, claro, ahí vemos justamente una mala práctica, es que a final del año, llegando a noviembre, llegando a diciembre, se elevan los procesos de contratación pública, existe una ejecución presupuestaria mucho más alta, debido justamente a que para el siguiente año se cuente con menos recursos, debido a que no existe una ejecución eficiente y correcta durante este transcurso del año. ¿Es una regla o una práctica? Porque siempre escuchamos, digamos, que noviembre y diciembre se dispara la contratación. Esto debería verse como una mala práctica, debido a que la planificación tiene que obedecerse o tiene que distribuirse durante el año y no llegar a noviembre y diciembre cuando se está acabando justamente el año fiscal para poder ejecutar los recursos. Entonces, si nosotros vemos a nivel de ojos internacionales, los aguinaldos de diciembre, en este caso en el cual se ejecuta mucho más dinero, se puede ver como una mala práctica dentro de la ejecución. Y no lo abro solamente desde los municipios de Quito, nosotros hacemos comparaciones a veces internacionales, esto también pasa a nivel de la región. Sin embargo, esto no justifica que esto no sea una mala práctica. Entonces, lo correcto es que los gobiernos autónomos descentralizados, las entidades públicas, puedan planificar en el transcurso del año con el objetivo de que los recursos y las necesidades ciudadanas se satisfagan en los primeros meses del año, a la mitad del año y mucho más también a la final. Doctor, estaremos atentos siempre con esta tarea de investigar, de estar atentos a este desarrollo de los presupuestos que tienen los GATS. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Buen día.